Arranca un poco críptico. ¿Qué es el futuro, Max? El futuro es lo que viene y creo que tenemos que estar preparados para lo que sabemos que viene en el futuro. Siempre digo que estamos en la época de la IA y la IA es la madre de todas las revoluciones. Y parece grandilocuente lo que digo, pero es así. Y una de las cosas que me hace darme cuenta de eso es que cuando vos tenés una necesidad de algo que todo el mundo va entendiendo, y esto se entiende hace 50 años, poder reemplazar a una persona por un robot, a un trabajo por una inteligencia que lo pueda hacer, esa necesidad está desde siempre y por primera vez el mundo se dio cuenta de que estamos muy cerca de obtenerlo o de alguna forma lo tenemos a medias y también sabemos por la trayectoria de la tecnología que sabemos a qué ritmo va a ir avanzando, porque sabemos a qué ritmo avanzó la tecnología estos últimos años y que se acelera, con lo cual podemos predecir con bastante certeza que va a haber cambios muy grandes producidos por esta nueva tecnología y que la sociedad va a requerir una transformación bastante profunda. Mariana, ¿qué es el futuro? Es lo que viene. Coincido que es lo que viene pensado en términos de una aceleración y una inteligencia artificial que todo no sé si lo cambia, pero lo transforma sin duda. Y son muchas cosas más, porque hoy estamos viendo una nueva época con una geopolítica que también es el otro driver de transformación, con lo cual el futuro hay que construirlo y creo que depende un poco de cada vez más la conciencia, el nivel de información y la asertividad con que se tomen decisiones con base objetiva, ¿no? Atendiendo que el desafío de la tecnología también te introduce otro driver que es el timing, el tiempo con que operás. Raúl, ese contexto de futuro del que estamos hablando, a cada uno lo atraviesa desde sus industrias. Vos sos como el representante corporate acá en nuestra mesa. ¿Cómo se preparan las multinacionales, en el caso de tu compañía, para ese futuro? Bueno, el futuro son tecnologías limpias. O sea, de a poco lo que son los motores a combustión, los conocidos como nafta o diésel, van a tener una tendencia a ir desapareciendo, a haber una transición, y vamos a ir a lo que es eléctrico con batería de litio o el uso de hidrógeno, que son tecnologías limpias, no fósiles, y entonces nos tenemos que preparar, porque es una revolución, en la parte automotriz es una revolución total. Ya lo estamos viendo en países que están incursionando estas nuevas tecnologías y países que estamos jugando ese partido más con una transición más larga, porque no solamente es el producto, es la infraestructura pública y privada para poder ir a esa revolución, ¿no? Carlos, ¿por qué nos interpela el futuro? ¿Por qué esto de lo que viene, como dicen Maxi y Mariana, nos interpela? Contesto, si me hubieras preguntado a mí qué es el futuro, hubiera contestado igual esto. Yo creo que lo distinto es que me parece que no es el matiz es que ya no es lo que viene, y lo voy a dejar a Sebas, que creo que lo va a explicar mucho mejor, sino lo que ya está ocurriendo. De hecho, Sebas habla mucho de esta frase, está ocurriendo. El futuro lo estamos viviendo. Me parece que antes el futuro sucedía en un espacio de tiempo supersónicos. Si querés hablar de mi edad, ponele. Y hoy es que lo estamos viviendo todo el tiempo. La cantidad de cosas que ocurren por semana, no por mes o por semestre, hace que yo creo que estemos entrando en un proceso continuo. Y eso nos interpela un montón, porque está ocurriendo. Digo, en inteligencia artificial hay 2 novedades, o una, como mínimo, por semana. O sea, las herramientas de inteligencia artificial cambian en función de su avance según el mes. Yo te puedo hablar de una inteligencia artificial del mes pasado y hoy uso otra. Y yo creo que eso nos interpela un montón, porque hay un ritmo, como dijo Max, que se aceleró notablemente. ¿Qué significa ser contemporáneo al futuro? Es, como decía Carlos, la gran diferencia que hay ahora. Estamos viendo una especie de futuro en tiempo real, que creo que fue el título de la anterior Management 2030, con una compresión de tiempo, ¿no? Todo lo que pensamos que iba a pasar de acá a 10, 15 años está ocurriendo todo en 1 año, 2 años. Y eso creo que es la gran diferencia. La frase que se está usando ahora es está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo esta transformación. Cuando querés hacer doble el clic ahí, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Todo al mismo tiempo, en paralelo y en todos lados, ¿no? Eso es un poquito lo que se está hablando de un super ciclo de transformación que va más allá. La IA por ahí es el gran protagonista de esta agenda, pero creo que hay un montón, digamos, de avenidas de transformación más allá de la inteligencia artificial que son tan disruptivas todavía como la IA y están ocurriendo por primera vez en la historia, de nuevo, todo al mismo tiempo, ¿no? Esa creo que es la gran diferencia. A mí me gusta mucho una palabra que descubrí hace poco que es liminal, que es esta idea, digamos, tanto de transición como de extrañeza, ¿no? Porque también nos provoca esa sensación, todo lo que está pasando cuando vemos este vértigo de avances que mencionaba recién Carlos, de novedades prácticamente todos los días, ¿no? Como periodista de innovación a mí nunca me pasó de tener que
de que las notas queden viejas de un día para el otro, ¿no? Y yo me había ido de la coyuntura, del dólar, todo, para estar un poco más relajado, y ahora de golpe tenés mucho más vértigo ahí que en la coyuntura argentina, así que, bueno, estamos divertidos con esto. Bueno, hay un dato, ¿no? Siempre tratamos de traer cada año como la innovación. El anteaño fue el metaverso, que nos poníamos los Oculus. El año pasado fue los avatars de inteligencia artificial. Y cuando planeábamos un poco este proyecto de 2025, miramos el año pasado que era súper disruptivo y nos sentimos que estábamos yendo a otro siglo directamente. Entonces aparecieron los agentes de IA. No sé si ustedes tienen ya su propio agente, vos seguramente lo tenés. Uso un montón de agentes, no uno específico para nosotros, pero lo usamos de otras maneras. La voy a saludar a Elena. Elena es nuestra agente de inteligencia artificial en Management 2030, que la tengo inmiscuida aquí en mi celular. Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola José, un gusto estar acá de nuevo. De hecho, mientras preparaban la apertura del programa, confirmé algo que nos venía interesando. La semana que viene tienen lugar libre el jueves a las 10 y armé una visita técnica para el equipo de producción a una planta de energía solar en San Antonio de Areco. ¿Ya gestionaste eso? ¿Cómo? Porque lo gestionaste, no te lo pedí, Elena. Decime, ¿por qué lo hiciste? Sí, hablé con el responsable de operaciones. Tienen disponibilidad y están encantados de recibirlos. Es una excelente oportunidad para ver en acción tecnologías como el monitoreo remoto con IA. Además, el almuerzo es en una pulpería histórica. Ay, la verdad, qué lujo esto, de cómo combinás la ruta, cómo combinás todo. A ver, dame un dato más. Ya están en tu calendario. Clima ideal. 21 grados, cielo parcialmente nublado. Me planifica la vida de golpe. Alguien que yo no conocía me dice cuál es la reunión que tengo que tener, con quién la tengo que tener. Les agendó a todos, como yo viajo, ya les agendó qué hacer. ¿Cuál va a ser el límite? Yo trato de pensar cómo uno puede imaginarse el futuro a partir de las cosas que uno tiene acá, ¿no? Y me pienso, bueno, si las inteligencias artificiales van a ser de alguna manera más que un solo ser humano, van a poder hacer más cosas, o lo están haciendo en este momento, ¿qué tenemos del pasado que se parezca a eso? Las empresas. Claramente existen las empresas porque hacen más que un solo ser humano, porque son más inteligentes de alguna forma. Resuelven un problema mejor que una sola persona. Entonces, para mí el futuro va a tener que ver, como digo siempre, el emprendedor es el último trabajo que va a quedar en el mundo, porque lo que va a hacer el emprendedor es encontrar un problema y usar estos agentes como si fuese una empresa, como si fuese un servicio o una consultoría para resolver un problema. Y van a ser cada vez más capaces, pero lo que se va a mantener es la intención humana, o sea, tratar de resolver un problema, por más que cada vez sea más fácil para hacerlo y que sea cada vez más barato resolver estos problemas. Entonces, lo que va a pasar para mí, por ejemplo, en código, no es que se va a desplazar a los programadores, sino que vamos a hacer 100 veces o 1000 veces o 10.000 veces más código, quizás con la misma cantidad de trabajadores, pero aumentados por estos agentes que van a cambiar el trabajo de los programadores, como van a cambiar el trabajo de todas las personas. Y eso es lo último que quiero decir, es que es el desafío de las empresas y de los trabajadores es aprender a aprender, porque aprender es la forma de cambiar hacia el futuro a las nuevas cosas que no sabemos cómo son. Bueno, y aprender a aprender en un contexto global. Danos un poquito, 3 líneas de... un día amanece un presidente de un país y dice, bueno, aranceles para todos, otro día viene, dice marcha atrás, otro... ¿Cómo es este futuro en este contexto? Es interesante porque, decía Sebastián, o sea, nosotros estamos viendo transiciones que todas operan en simultáneo. Entonces estás acá, todo está ocurriendo y en simultáneo. La IA es una de las revoluciones, ¿no? Y que acelera esto que decíamos. Vos te presentaste diciendo estamos transformando nuestra empresa. Que vos hables de transformación en una industria tradicional ya te va marcando, ¿no? El eje de esa velocidad. Pero en también una no tradicional, en una... por eso digo Sí. que... Pero a eso le tenés que agregar el mundo que disrumpe por la demografía, el mundo que disrumpe por la transición energética, y toda la demanda digital. O sea, no es solamente la IA, sino que tenés otros factores y toda esta discusión de cómo los sistemas productivos hoy se tienen que adaptar y hay que aprender para dar soluciones que se van a crear nuevas y la geopolítica en el centro. Esto que me preguntabas. Hoy Estados Unidos está cambiando todas las normas y todo ese concepto de pactos globales, organizaciones que se crearon para dar un marco de convivencia, digamos, un patrón y un marco de regulaciones claras con un foco en la colaboración. Hoy vemos que todo eso cambió.
cambió, se retira Estados Unidos del multilateralismo, invita con los aranceles a varios países diría, a negociar en una agenda bilateral. Con lo cual, no solo la disrupción, la transformación, aprender a hacer cosas nuevas, sino en un contexto que cambia. Te cambian los mercados, te cambian las nociones de inversión, te cambia la preferencia del consumo, te cambia el poder, dónde se localiza hoy la segmentación en el mundo. Ya la geopolítica hace que el mundo lo pienses de una manera más fragmentada y no la globalización como la conocíamos. Con lo cual, hay mucho más para... Ahí te pongo un punto para preguntarle a Raúl de la movilidad, ¿no? Y sobre todo lo que es el transporte del futuro. ¿Cómo se organiza? Bueno, ahí yo tuve la experiencia el año pasado de estar en un camión con 60 toneladas con manejo autónomo. ¿Qué significa eso? Por conectividad, lectura de carriles, establecer la distancia de frenado, la velocidad máxima permitida. Por regulación de Alemania tiene que haber un chofer con las manos en el volante, eso es un tema de legislación. Ahora, ¿qué pasa si la saca? El camión sigue perfecto. Obviamente anda como tiene que andar, con la distancia que tiene que tener de la banquina, todo. Y como hay una regulación, suena una alarma para que pongas las manos en el volante y si no lo haces 2 veces se detiene pensando que tuviste un problema de salud y llama al SAME de Alemania para que te asista una ambulancia. Entonces, directamente lo llama. Directamente porque 2 veces te avisó poner las manos con una alarma sonora. Entonces digo, imaginemos lo que puede ser el transporte, ¿no? Con la conducción autónoma, eficiente, disminuir accidentes, obviamente, porque si vos tenés una distancia de frenado que el sistema mismo te lo pauta, vas a tener menos accidentes. Es toda una revolución que estamos viviendo. Por supuesto, volvemos a la infraestructura. Vos tenés que tener conectividad, no podés estar en una ruta que no esté en las líneas pintadas, no podés no tener señal. Pero bueno, hoy en día la información que te da el vehículo de cómo se maneja, te puntúa el chofer, el uso de los frenos en situación de emergencia, prestar atención si no te manda a tomar un café por movimientos bruscos, eso ya está. Entonces, es como un poco estaban diciendo, eso ya está pasando, no es que en 20 años lo vamos a ver, hoy está, ya varios de nuestros camiones, nuestros colectivos lo tienen, pero bueno, tenemos que seguir evolucionando y cambiando y eso está disponible. Bueno, Elon Musk, que es una figura de época por la situación local, por la relación con el presidente, está tratando de llevarnos al espacio con recurrencia. Pero vamos a hacer este viaje al espacio y después le voy a preguntar a Seba Campanario, que tiene toda una expertise respecto de lo que ocurre desde Orlando y desde Cabo Cañaveral. Viaje al espacio. We're doing astronaut training today. We're going to learn everything that you need to know to fly a nominal mission to space. We're beginning the simulation at T+2 minutes. Separation is confirmed. It is my pleasure to tell you, you've passed. We are all in our places, bright, shiny faces. Babies, I love you so much. Love you, Grandpa. I love you, Daisy. I love you so much. Here we go. 1. Es la montaña rusa en 5 años, me tiraban acá. ¿Qué es esto, Seba? Vos que viajás recurrentemente a la NASA. No, al espacio todavía no llego. Pronto. Sí, ahora en fin de septiembre hacemos el 4º viaje ahí a Cabo Cañaveral con Grupo SET, con un grupo de empresarios. Está buenísimo ir ahora porque tenés todos los días despegues. ¿Viste? Antes tenías que tener suerte que te toque el día que hubiera un despegue. Ahora con SpaceX de los Max tenés todos los días. Y acá también hay una revolución. Todo lo que estamos viendo en inteligencia artificial está revolucionando la carrera espacial. Vos sabés que cuando hay un problema con lo que es ir a Marte, que es que hay unos minutos de ceguera total en los cuales vos no tenés forma técnicamente de tener contacto con la Tierra, con lo cual hay varios minutos en los cuales todas las decisiones tienen que ser tomadas sí o sí con inteligencia artificial. Entonces todo lo que estamos viendo ahora, de alguna manera están acelerando esa posibilidad que parecía de ciencia ficción y ahora de nuevo en esta compresión de tiempo se está acercando más. Carlos, ¿dónde hay que pararse en este nuevo mundo? Viste que cuando hace mucho tiempo hablábamos de transformación digital, bueno, ¿dónde nos paramos? No sé. Vertical. Vertical, ¿no? Hay que hacerla vertical, diría Sebas. No sé, yo creo que la gran pregunta es esa, ¿cuál va a ser el rol del humano en todo esto? Max medio que dijo esto al principio. Creo que a mí me alucina mucho la idea, vuelvo a este lugar, ¿no? De un pensador italiano que se llama Barico, que dice que
la humanidad se inventa mitos todo el tiempo para decirse cosas, la especie humana, ¿no? Que la pandemia, por ejemplo, fue un mito, que Internet fue un mito. Y me parece que la inteligencia artificial, si seguimos ese razonamiento también, es como un gran invento donde nos estamos preguntando... Mirá, yo estaba el otro día en un curso de inteligencia artificial sobre el uso de herramientas, muy herramental, y la verdad es que mi pensamiento fue, ¿qué voy a hacer yo de todo esto? O sea, en un punto, ¿no? Específicamente sobre utilización de creatividad. Y creo que la primer pensamiento que tuve es, bueno, claramente va a haber un montón de pensamiento ocioso, capacidad ociosa que la humanidad debería usarla para otra cosa. La pregunta es ¿para qué? Pero el rol del humano, Max hablaba antes de, bueno, la intención, dijo él, ¿no? ¿Cuál es la intención que le vas a poner a esto? Yo creo que ahí es donde hay que pararse, es decir, ¿cuál va a ser tu valor? Obviamente en cada categoría, ¿no? En el caso de las industrias creativas es cuál va a ser el valor que va a aportar un humano a la industria creativa, dadas todas las herramientas que vas a tener. Max, hablando de esto, me acuerdo hace muchos años cuando el modelo era hay que estudiar programador. Sí. Y vos le decías como ingeniero que sos, chicos, estudien ingeniería, dedíquense a la ingeniería. Ahora es la revancha de los psicólogos, es la revancha de los humanos, es la revancha de esas carreras que cuando éramos chicos te decían no estudies porque no vas a tener salida. Es la revancha del emprendedor. Creo que si bien sigo pensando que estudiar una carrera... Porque, por ejemplo, las computadoras ya son perfectas para hacer cuentas matemáticas, ¿estamos de acuerdo? Hace muchos años. ¿Le dejamos de enseñar a sumar y restar a los chicos? Las computadoras hoy son muy buenas para escribir un artículo, para escribir cualquier tipo de paper o lo que sea. ¿Le dejamos de enseñar a escribir y leer? No es una forma correcta de pensar. Me parece que justamente el poder aprender cómo hicimos las cosas hasta ahora, incluso si las computadoras lo pueden hacer mejor, nos ayuda a pensar el futuro, a ayudar a las computadoras a que hagan lo correcto para la humanidad. En la antigua Grecia había contemplación ociosa porque había un grupo de personas que no tenían nada que hacer y esas personas se dedicaron a pensar, a filosofar y dejaron un montón de cosas en la cultura que hoy, hasta el día de hoy, resuenan. Creo que ese va a ser el lugar del humano, pensar su propio futuro. Y lo otro que quiero decir es que si bien hay una cosa que es imparable, que es el progreso, las cosas no se dan solas. Nosotros tenemos que construir ese futuro. Y por supuesto, al tener un norte más claro y tecnología que nos ayuda a avanzar más rápido, lo vamos a hacer de manera más eficiente, pero hay que construirlo. Por ejemplo, cuando llegamos a la Luna como humanidad, uno hubiese pensado que para el año 2000 hubiésemos colonizado el sistema solar y no pasó. Entonces, sí se necesitan emprendedores, sí se necesita que la gente sueñe y piense cómo hacer de esto un mundo mejor. Y para mí es muy importante poner al humano en el centro de la ecuación porque justamente eso es lo que tenemos que hacer un mundo mejor para los humanos. ¿Por qué esta transformación es totalmente distinta a las que vivimos antes? Por muchos motivos. Digo, más allá del vértigo que estamos describiendo, que es algo realmente mucho más rápido de lo que habíamos visto, puntualmente en lo que es la revolución de inteligencia artificial es la primera vez que hay una tecnología que va de abajo para arriba, ¿no? Siempre las grandes transformaciones se inventaban en la NASA, en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en defensa, bajaban a grandes corporaciones, consultoras y finalmente, digamos, a empresas chicas y individuos. Hoy está pasando que nosotros, cualquier persona tiene la misma herramienta de IA que tiene Elon Musk a mano, ¿no? Y esto, digamos, no es algo muy común. Probablemente no dure para siempre, probablemente, digo, para que OpenAI monetice todo esto, tengamos en algún momento, digamos, herramientas más caras, depende de lo que uno pague, pero ahora tenemos unos meses de ventana de oportunidad en la cual esto es así. Y eso, digamos, habla de una democratización que nunca hubo con otras revoluciones tecnológicas. Creo que esa es hoy por lo menos yo la principal diferencia que veo, en la cual pymes, individuos, empresas chicas, de lo que sean, digamos, pueden estar casi a la par de una empresa grande. El diferencial es la idea, son las ganas, es la maña que uno se da, como decía Max recién, digamos, el diferencial es esa potencia humana, digamos, para poder capitalizarlo. ¿Sabes que el otro día me decían una frase que está muy vinculada a lo que vos decís, que es que la IA es a las empresas lo que fue las redes sociales al mundo de la comunicación. Se da una horizontalidad donde la gran empresa con la pequeña empresa tienen un acceso muy económico, muy barato a nivelar, ¿no? Cuestiones que antes no estaban. Históricamente, y te llevo a vos, Mariana, las pymes eran como bien tradicionales y las empresas más grandes tenían como esa inercia a cambiar. Con este tipo de tecnologías lo que pasa con las grandes empresas es que levantan ciertas barreras porque no saben qué hacer con la cantidad de gente que tienen si suplen rápidamente con tecnología. ¿Cómo ves ese escenario? Mira, yo primero
Cuando pensamos el futuro, yo creo que también hay que tener en cuenta que el futuro se configura no solo por... O sea, la tecnología es un habilitador de negocios, pero vos tenés que entender que vas a jugar con un señor que se levanta un día y por una decisión discrecional, donde la tecnología no tiene mucho que ver ahí, te cambia las normas y las reglas de juego, que el 60% del planeta vive en Asia y en África, y que ahí surgen nuevos problemas y hay que solucionarlos. Cuando las empresas se preguntan cómo solucionar eso, hoy entienden que la innovación, los ecosistemas, las colaboraciones son necesarias para encontrar esas soluciones. La pyme y la grande se vinculan de otra manera. La tecnología está como un habilitador, pero vos no podés reemplazar, porque nosotros venimos heredando toda la discusión de nuevas tendencias en reindustrialización, en acortamiento de cadenas de valor, en cómo la presión climática afecta a los suministros, en su cadena de suministros. O sea, hay un montón de cosas que están pasando que no tienen origen en la tecnología per se, que están impactadas por la tecnología y cambia el rol de los jugadores. Hoy una startup le soluciona la curva de aprendizaje, se la corta y fusiona y trabaja y todo el encadenamiento de las pymes, con las grandes que crean ese futuro de una manera más veloz, más dinámica o tal vez más inteligente que el resto, pero de nuevo, hay todo un mapa de incertidumbre en la regulación inteligente que hace falta, en la construcción de valor asociativo, hay otras cosas. Entonces, a tu pregunta es, la pyme sigue vinculándose, pero de otro modo. El aprender no es solo para la experiencia personal. Las industrias están aprendiendo y están adaptándose a las nuevas demandas. Tanta tecnología requiere electrificación, ¿no? Porque vos tenés la persona para entretenerse en el auto autónomo, que necesitas hacer algo mientras el auto te lleva, pero también las industrias y el valor. Entonces creo que hay que entender que la experiencia bien micro de la tecnología está buenísima, es un habilitador, es un disruptor, todo lo cambia, pero eso juega en un mapa donde hay mucha incertidumbre todavía, ¿eh? Demasiados signos de interrogación. Raúl, vos nos dabas recién, cuando nos fuimos al espacio, nos trajiste un poco a tierra, dijiste, bueno, cuidado muchachos, muchachas, que los caminos tienen que estar señalizados y demás. Cuando hablamos de soluciones integrales, ¿no?, para traer este futuro a la realidad local, ¿a qué nos referimos? Bueno, nosotros, primero entender lo que pasó con la logística, ¿no? La pandemia aceleró esto que los productos vengan hacia nosotros. Nosotros, en el caso mío, puntualmente, trabajo en una empresa que mueve la materia prima y los productos que consumimos o a las personas a través de los colectivos. Entonces, hoy en día hacemos todas las compras con la tecnología para que nos lleven el producto a nuestra casa. Ahora, para que llegue ese producto, además de vender un camión o un colectivo, tenés que tener un servicio que nosotros llamamos 360 o solución integral, que es, tenés que tener repuesto en tiempo y forma, tenés que tener la gente capacitada para que esa unidad no pare y llegue a destino. Hoy alguien que da un mal servicio lo califican en las redes y está muerto, está defenestrado. Entonces, nosotros estamos atrás con un producto que puede ser excelente, pero si no brindás la asistencia con gente capacitada para atenderlo y solucionar el problema, no sale a hacer ese viaje y no llega a tu casa. Entonces, lo importante de empresa en la logística como nosotros es tener un gran producto, pero tener todo el servicio de postventa, de capacitar a la gente tuya, de los concesionarios, para que en cada punto del país, en un país como Argentina, que tenemos más de 3.000 kilómetros de largo, es muy difícil brindar un excelente servicio en Tierra del Fuego y en Jujuy, porque todo se concentra siempre en las grandes ciudades. Entonces, esa cobertura es la que te marca la diferencia para que mañana un cliente decida trabajar con vos o no, porque la unidad salió y llegó la mercadería a destino y fue bien calificado mediante la app por el cliente.